quisimos así desglosar todo, se nos hizo muy, o sea, que estaba muy directo el artículo. Con el artículo 35. Luis. Sí, es que estaba con el micrófono. Diego, ¿puedes quitar tantito tu de este para... ¿Mi cámara? No, la presentación para... Bueno, no sé. Bueno, ahorita que Gaby diga. Está bien, ahorita que Gaby diga. No, como ustedes digan. Como ustedes digan. Nada más si quisiera, bueno, ahorita empezamos ya de manera formal, nada más quisiera pedirles a todas las personas que se vayan conectando que por favor pongan el micrófono en silencio, porque si nos están entrando algunos ruidos de por ahí, y digo, yo también voy a poner mi micrófono en silencio una vez que empiece la conferencia, pero así para que no nos entren ruidos que nos alteren aquí todo. Gracias. Y empezamos cuando tú me digas, Juan Manuel. Hay que esperar que llegue más gente. Se metió el video. Bueno, a todas las personas que se acaban de conectar, vamos a esperar un minuto más para ya empezar de manera formal, ¿ok? Denos un poquito de tiempo, nada más que llegue más gente. Muchas gracias. En el conocimiento y en el uso de sus derechos civiles, les damos la plática a la bienvenida, perdón, a esta Civita Talks. Y bueno, antes de presentar a nuestro conferencista, quisiera mencionarles un par de cosas. La primera, estamos grabando esta plática con el fin de compartirla posteriormente en nuestras redes sociales, y también mencionarles que muchas personas trabajan para hacer este evento posible, y le agradecemos a todas ellas su esfuerzo y su disposición. Asimismo, queremos seguir realizando Civita Talks y acercarles con expertos de diferentes temas. Por ello, les invitamos a que hagan una donación. Pueden hacerlo en https://ccivitas.mx/aporta/.
Hoy nos acompaña el maestro Diego Esquer, quien es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Derecho Energético por la Universidad de Aberdeen en Escocia. Previo a ser socio y fundador del despacho Rest on Us, fungió como asociado para diversos despachos internacionales, líderes en la industria energética en el área de minas, energía e infraestructura. Ha sido también becario de CONACYT y ha publicado varios artículos en la revista Latin Lawyer. Les pido de la manera más atenta que mantengan sus micrófonos apagados durante la conferencia del maestro Esquer, pero les recuerdo también que pueden enviar sus preguntas mediante el chat aquí en Zoom, que lo tienen en la parte de abajo de sus pantallas. Y al final de su exposición leeré las preguntas para que el maestro Esquer las conteste. Entonces, bueno, sin más, por mi parte, te doy la bienvenida, Diego. Muchas gracias por acceder a esta Civita Talks y te cedo la pantalla. Gracias. No te escuchamos. Listo, ya. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todo el equipo por haberme extendido esta invitación. Y pues la verdad es que tanto para mí como a nombre de mi despacho es un honor estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes este espacio para pues hablar de lo que está pasando en el país y que tiene mucha gente concernada sobre el tema de las energías limpias, energía eléctrica y energías renovables, ¿no? Bueno, hace un par de días, específicamente el 15 de mayo, se publicó un acuerdo. Ahorita vamos a entrar en detalle en ese acuerdo, pero ha estado causando mucha incertidumbre entre la población por varias cosas que, insisto, les vamos a ver un poquito más tarde. Entonces, vamos a entrar en materia ahora sí. Adiós a las energías limpias en México. Primero que nada, les hago una pregunta aquí al aire. ¿La energía limpia y la energía renovable son lo mismo? Y bueno, la respuesta es no son lo mismo. Desde un punto de vista técnico, jurídico, no son lo mismo. ¿Y por qué digo que no son lo mismo? Porque bueno, la Ley de Transición Energética, en su artículo 3º, fracción 15 y 16, se establece lo que son las energías limpias. A muy grandes rasgos, porque la verdad es que no pretendo meterme a un nivel muy técnico en esta conferencia, pero a muy grandes rasgos lo que quiere decir es que el gobierno, hay muchos métodos de generar energía eléctrica, ciclo combinado, nuclear, solar, eólicas, hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? La energía limpia es un método de generación de energía, no obstante, no es un método renovable, ¿sí? Sí genera emisiones de carbono y sí son contaminantes. A diferencia de la energía renovable, que bueno, no sé si han escuchado este término, pero es intermitente. Es decir, en un caso de una FB, o energía fotovoltaica o solar, pues dependemos del sol para que tengamos esta energía, esta generación de energía eléctrica. En el caso de la eólica, necesitamos que haya viento, entonces no está completamente en nuestras manos que se genere cierta energía. Entonces no podemos decir que en el día o al mes vamos a generar cierta cantidad por lo mismo de que pues son intermitentes, ¿no? Ahora, si quieren ver específicamente qué es considerado, cuáles son consideradas energías renovables, lo pueden encontrar en la Ley de la Industria Eléctrica, en el artículo 3, fracción 22. Aquí, digo, a mi parecer, bueno, en general, los métodos de generación de energías renovables pueden ser limpias, pero las energías limpias no pueden ser renovables. Aquí, y a un punto de vista muy personal, es que jugaron un poquito ahí con la ley para hacer una comunicación política, bueno, lo hizo el gobierno para verse bien ante los medios y el ciudadano y confundir de cierta manera el tema de las energías limpias y mezclarlas con las renovables, ¿no? Porque, digo, ¿cuántas veces no hemos hecho alusión a la energía limpia como si fuera la renovable? Y la verdad es que, pues, no es lo mismo. Ahora,
Cambios importantes regulatorios. Bueno, pues para entrar como en contexto y para que puedan ver el alcance del acuerdo, pues tenemos que explicar el antes de la reforma y post reforma, qué fue lo que pasó. Entonces, antes de la reforma, ¿qué pasaba? La reforma energética del 2013, que la publicó el gobierno de Peña Nieto y salió ya casi cuando él ya iba de salida, ¿no? De su gestión. ¿Qué pasaba? Más o menos, un resumen muy amplio antes de la reforma. Bueno, existía un monopolio vertical de las actividades energéticas del Estado en cuanto a petróleo, compete y electricidad. Un monopolio vertical es aquel que integra toda la cadena de dicha industria. Es decir, por ejemplo, en la industria de petróleo y electricidad está lo de abajo, que es el downstream. ¿Y el downstream qué es? Es la manera en que se obtiene pues el producto, ¿no? El petróleo o la electricidad. En el midstream, transmisión y distribución en el caso de electricidad, y luego upstream, comercialización. No obstante, en materia de electricidad ha sido, y hay muchas posturas en cuanto a esas tres divisiones. Algunos dicen que solo es upstream y downstream, y otros dicen que son las tres. Pero bueno, no nos vamos a meter a detalle en eso, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, esto es lo que pasaba antes de la reforma. Ese tema del monopolio lo podíamos observar en el artículo 27 de la Constitución, insisto, previo a la reforma, y establecía que era un monopolio legal del Estado sobre esas actividades, ¿no? Por tratarse de seguridad nacional. Digo, siguen siendo seguridad nacional, pero las abrieron. Ahorita voy a explicar esa parte. Las liberalizaron. Entonces, post-reforma, ¿qué es lo que pasa? Hay una liberalización de mercado y creación de empresas productivas del Estado, las famosas EPEs, empresas productivas del Estado. Se hace un unbundling, que bueno, ahorita vamos a entrar también a detalle en eso, pero básicamente es una separación. Y bueno, aquí pasan 1,000,000 de cosas entre esto y el acuerdo a la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, en el CEN. ¿Qué pasaron? Bueno, del unbundling a este acuerdo, pues pasaron demasiadísimas cosas. Una que a lo mejor se acuerdan fue la plática la negociación que hubo con la OPEP, que fue que, bueno, el gobierno piensa que actuó de una manera muy buena y, bueno, hay otra gente que opina completamente lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a entrar aquí en estos temas. Privatización no es lo mismo que liberalización, ¿sí? Vamos a tener aquí un preámbulo, ¿no? La privatización y la liberalización. Miren, la liberalización inició en Europa y en Estados Unidos a mediados de los años 80. Un ejemplo que marcó esto fue la separación de AT&T en Estados Unidos. Digo, véanlo, o sea, véanlo ustedes, ahí está el dato, fue en los años 80. Bueno, y tomando en cuenta todo esto, pues se podría decir que México iba casi 40 años atrás en prácticas del mercado. Muchos me podrán decir, no, pero es que no es la misma industria. Pues sí, tal vez no sea la misma industria, pero, digo, no obstante, alrededor del mundo ya se empezaban a hacer reformas energéticas en otros países. Tan es así que mucha de la legislación que tenemos hoy en día pues es casi un copy-paste de otros países. O sea, agarraron regulaciones de Australia, de Brasil, de Estados Unidos, de Reino Unido, y la mezclaron todo, y la verdad es que hasta eso lo hicieron muy bien. Pero aquí el tema es, pues, el tema de la aplicación, ¿no? Y eso ha sido un reto. Entonces, bueno, aquí, pues, la verdad, con esto que les acabo de decir, se ha estudiado mucho el tema y para mí, en mi muy particular opinión, la reforma era sumamente necesaria. Ahora, bueno, privatización y liberalización. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en que la primera, la privatización, una empresa o varias designadas por el Estado toman el poder de la figura o ente a privatizar y las operan, mientras que en la segunda, el Estado abre el mercado con todo lo que conlleve, es decir, crear órganos reguladores, operadores, etcétera.
pues para que exista una sana competencia, y aquí, insisto otra vez, nacen las famosas EPEs, las empresas productivas del Estado. Bueno, aquí cabe mencionar algunas ventajas de la liberalización, que son una potencial integración de mercado con Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Por qué? Pues como saben, tenemos una posición geográfica muy privilegiada, no estamos landlocked, como le suelen llamar en la práctica, es decir, no estamos atorados en un lugar y esto nos beneficia porque entonces hay que partir de la premisa que la energía eléctrica no puede ser almacenada. Sí puede ser almacenada, pero casi nadie lo hace, es muy costoso. La tecnología todavía no ha dado para que lleguemos a eso. Existen baterías, pero, insisto, es muy costoso. Entonces, la energía eléctrica siempre está fluyendo. Entonces, cuando hay estrés nodal en un punto nodal, mandan ahí la energía eléctrica para que se descongestione y así es como se suministra la energía eléctrica. Ahorita voy a entrar más a detalle en eso, pero tenemos esa ventaja, o sea, podemos utilizar el país para conectar a Estados Unidos con Latinoamérica. Entonces, otra ventaja es que se crea una competencia entre los players de la industria, pues una competencia sana, eso es lo que se prevé, lo que se pretende, una reducción en la intervención del Estado y desde luego una reducción de fondos otorgados por el Estado a la iniciativa privada. Obviamente, pues el Estado tiene que ganar algo y pues gana derivado de las ventas. En las licitaciones se le tiene que pagar al Estado y aparte le tienen que dar un porcentaje, ¿no? Creación de nuevos mercados relacionados a la industria, por ejemplo, los certificados de energías limpias, que son los CELS. Básicamente, y el tema de los CELS es muy complejo, no me voy a meter a detalle. Si alguien quiere, le puedo enviar mi tesis que habla muy a detalle de eso, pero un certificado de energía limpia ampara 1 megawatt hora de energía producido a través de un método de energía renovable. Ojo, no limpia, renovable. Entonces, se hace este mercado que básicamente es como, imagínense estar en la bolsa, en Wall Street, en el que van viendo cómo fluctúan los certificados de energías limpias junto con la energía y van subiendo los precios y bajando según la oferta y la demanda. Así más o menos, a muy grandes rasgos, es cómo funciona el mercado de los CELS y el mercado eléctrico. Y ya bajo un punto de vista muy personal, pues que el carbón deje de competir con la electricidad, al menos en México, ¿no? Porque una gran parte de la energía producida en México y lo que pretende el gobierno actual es que sea producido a través de, pues, la industria carboeléctrica, que son generadoras de energía eléctrica a base de carbón. Bueno, ahora vamos a hablar del unbundling. ¿Qué es el unbundling? Como lo dice el nombre en inglés de la palabra bundle, el bonche o el paquete, la palabra unbundling es un antónimo, es la separación o individualizar algo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ya lo hemos comentado, se extinguen los monopolios verticales como los conocíamos antes y se cambia todo al downstream, midstream y upstream. Y bueno, llegan las empresas productivas del Estado con todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, hay una separación de CFE y ahorita no vamos a hablar de Pemex, pero también de Pemex, por si existe la duda, ¿no? Entonces, la nueva estructura post-reforma, bueno, hay que, a ver, aquí, estructura post-reforma. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí CFE se divide y se divide en empresas productivas. CFE es la empresa productiva del Estado, pero a su vez tiene varias subsidiarias. Aquí voy a entrar a detalle nada más en 3, que son, yo creería que las que nos interesan para esta plática. La subsidiaria de distribución, de transmisión y la de generación, que a su vez tiene pues 6 estaciones de generación, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Imagínense, CFE antes era el único que había en México. Era el único, tenía el monopolio, tenía el poder de hacer lo que quisiera. Entonces pasa la reforma y pasa todo esto, se divide de esta manera. Ahora, bueno, hay que tomar en cuenta esto. Esta es cómo funciona más o menos el mercado eléctrico.
Bueno, la energía se genera en una planta de generación, de ahí se pasa a un transformador en el que se cambia el voltaje, porque pues si mandas la energía per se tal cual como fue generada, pues truena todo, ¿no? Se pasa a una línea de transmisión para luego pasarla a otro transformador de bajo voltaje, luego una línea de distribución y luego ya llega a nuestras casas, a nuestras oficinas, etcétera. Y aquí quizás se están preguntando por qué puse en las líneas de transmisión y distribución pues el logo de CFE, y la respuesta es la siguiente. Miren, la verdad es que, insisto, creo que la reforma fue algo muy bueno y algo muy positivo, pero no podemos esperar que esta sea perfecta. ¿Y por qué digo esto? Porque al final del día, CFE aún tiene el monopolio en transmisión y distribución de las líneas eléctricas. Entonces, y me van a decir de que, a ver, pero eso, o sea, ¿eso qué? O sea, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues tiene muchas implicaciones. Una de ellas es que, por ejemplo, imagínense ustedes, son, no sé, ¿quién les gusta? Cualquier empresa de la IP que genera energía eléctrica, no sé, Enel, por ejemplo. Yo genero mi energía eléctrica y me tengo que interconectar a las líneas de transmisión y distribución de CFE para poder mover mi energía. Entonces, imagínense ustedes que el megawatt hora, le voy a poner un número, es falso obviamente ese número, es solo para hacer el ejercicio, te cuesta, no sé, $10. Y a todos les cuesta $10, desde luego que no es así. Pero tienes que pagar una tarifa a CFE para usar sus líneas de transmisión y distribución, no sé, de $5. Entonces, CFE de repente puede decir, ¿sabes qué? Voy a subir mi tarifa de transmisión y distribución a $10. A mí como quiera me cuesta $10 el megawatt hora. Entonces, empiezan a hacer una competencia desleal ahí y pues esto pasa porque no debería, en principio, CFE tener todavía el control de la transmisión y distribución. Les platico un poco, haciendo un poco de derecho comparado. Esto que les acabo de exponer ya pasó en Europa y se aprendió mucho de ello. Entonces, ¿qué hicieron con el unbundling? Los que estaban en generación no pueden estar en transmisión y distribución y viceversa. Y si están, tienen que tener un porcentaje muy bajo en la sociedad controladora de la empresa de generación. Entonces, creo que ya con estos comentarios va haciendo sentido lo que dije. Entonces, insisto, la reforma fue muy buena, pero no podemos esperar que sea perfecta. Todavía están este tipo de detalles que pues hay que irlos arreglando poco a poco y a prórrata, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después de la reforma? Bueno, se crea la Comisión Reguladora de Energía, que como lo dice el nombre, y ahorita nos vamos a meter a detalle en eso, es la que regula todo este tema y otorga los permisos y ve temas de tarifas. Ahorita lo vemos. Luego está el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. No sé si recuerdan, hace un par de minutos les estaba platicando sobre bueno, cómo funciona el mercado de energía eléctrica, que es muy volátil y se rige conforme oferta y demanda, como muchos otros mercados, en el que se está midiendo el estrés en los puntos nodales del país. Entonces, imagínense, el CENACE está en la Ciudad de México, yo ya he ido, para entrar, bueno, es un búnker, primero que nada. Y entras y haz de cuenta que es una pantalla así como las de Wall Street y sale, imagínense el mapa de México con todos los puntos nodales y el estrés que cada uno tiene. Entonces, supongamos, ahorita, pues no sé a cuántos grados estamos aquí en Monterrey, pero es verano, hace muchísimo calor. Entonces, estamos a 36 grados, pero en el sur está a 20. Entonces, ¿qué pasa? Mandan en ocasiones la energía del sur al norte porque hay mucho estrés nodal y la despachan acá. Y así es como va funcionando, no se almacena la energía eléctrica. Y más o menos esto es lo que hace el CENACE, muy grandes rasgos. Es el que controla todo el tema de la energía, pero no regula, ¿ok? No regula, el CENACE no regula, ni tampoco la CENER. Y aquí no incluye la CENER en las autoridades porque esto es por reforma y la CENER pues ya estaba ahí. Entonces, ASEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, esta pues básicamente y a muy grandes rasgos de lo que se encarga es que todas las medidas de seguridad
todas las mejores prácticas de la industria en materia de seguridad también las estén aplicando y acatando para que no vaya a haber ningún accidente, porque pues como saben, así como la energía nos trae grandes beneficios, también tiene riesgos muy altos, muy, muy altos. Ya ven, me imagino muchos de los que están aquí vieron la serie esta de Chernobyl. Bueno, eso es una realidad y es algo que puede pasar. Digo, ponen en este tipo de series a la energía nuclear como algo muy malo cuando en realidad no lo es. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, queda esta, que pues es la autoridad que está vigilando todo. Y pues está esta inversión privada, ¿no? Puse algunos, hay miles, desde luego. TENEL, Iberdrola, CFE, porque pues CFE es empresa productiva del Estado, la minera Outland y Acciona Energía, ¿no? Estos son algunos de los players que están ahorita en el mercado pues eléctrico aquí en México y de las renovables. Bueno, ahora sí, ya vamos a entrar en lo bueno. ¿Qué establece el acuerdo de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional? Aquí hay varias palabras claves que hay que resaltar. Digo, confiabilidad, seguridad y continuidad. Y bueno, calidad también, pero confiabilidad, seguridad y continuidad. Ahorita van a ver por qué. Entonces, primero que nada, ¿es un acuerdo o un decreto? Hay mucha confusión en lo que respecta al tema porque se ha estado hablando de unos decretos de antes y que estuvieron preparando, o sea, que estuvieron haciendo toda una preparación para hacer esto, pero al final del día es un acuerdo. Y para aquellos que no saben qué es un acuerdo, bueno, el acuerdo hace referencia a la terminación, decisión u orden de alguna autoridad. En derecho administrativo, pues es una resolución unilateral, decisión de carácter ejecutivo y es un acto de naturaleza reglamentaria, según un autor muy, muy conocido en el mundo del derecho, Andrés R. Rojas. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es una regulación, ¿no? Es una regulación que viene a colgarse de otras regulaciones que ya existen actualmente. Les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Está la Constitución y ahí se habla, no sé, de los temas ambientales. Bueno, está la Ley General de Protección Ambiental. Entonces, están ligados, ¿no? Y básicamente es lo que hace este acuerdo sobre las otras miles de leyes que regulan la materia. Entonces, aquí una pregunta que se ha estado haciendo mucho y que ha hecho mucha controversia porque muchos abogados pues hemos escrito opiniones sobre esto y bueno, la pregunta es si la CNER cuenta con las facultades de ley suficientes para publicar este acuerdo y bueno, la respuesta es no, según el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de energía, o sea, la reforma. Este decreto se refiere a la reforma. A ver, no hay que confundir. Una cosa es el acuerdo del que estamos hablando y otra es el decreto de la reforma. El decreto de la reforma del 2013. Por favor, no nos confundamos y si hay dudas, por favor, háganmelo saber. Entonces es el decreto de la reforma, la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y la ley de la industria eléctrica. Entonces, aquí les voy a leer, lo tengo acá, lo que dicen específicamente estas leyes y esos artículos. Entonces, en cuanto a lo que respecta a la reforma, al decreto de la reforma, el transitorio 10º dice, dentro del plazo previsto en el transitorio 4º del presente gobierno, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal. A la Secretaría del Ramo en materia de energía, es decir, la CNER, establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere el párrafo 7º del artículo 27 de la Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahí está hablando para materia de hidrocarburos. Ahora,
el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación, así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo y procesamiento de gas natural. Ahora sí, en materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal, ojo ahí, que se requieran para fomentar el acceso abierto a lo que muchos le llaman en Estados Unidos y en Europa el TPA o los Third Party Access, y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento. Ahí en ningún momento está diciendo que la CENER va a poder legislar y emitir reglamentos o acuerdos como este en materia de energía eléctrica. Entonces, no sé si me están siguiendo el hilo, pero básicamente lo que estoy tratando de decir es que la CENER emitió un acuerdo que no tenía la investidura para poder, ¿cómo se dice?, publicar o hacer, ¿no? Entonces, la Comisión Reguladora de Energía en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento, en materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento, en materia de electricidad, la CRE va a regular y otorgar permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. Ojo aquí, o sea, CFE tiene transmisión y distribución y básicamente una de las partes que dice el acuerdo es que, bueno, que CFE se va a hacer responsable de esto junto con la CENER. ¿Y dónde queda la CRE? O sea, la CRE es la que está encargada de esto, o sea, no, en realidad no tienen por qué lo que están haciendo es que se están brincando sus esferas de competencia, ¿no? Entonces, si alguien debió haber publicado este acuerdo, pues debió haber sido la Comisión Reguladora de Energía, no la CENER. Bueno, y luego, el artículo 42, la CRE, pues fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional, ojo, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad. Acuérdense las palabras claves que les dije hace rato del acuerdo. A la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios de energía eléctrica. Y otra vez, insisto con lo mismo. ¿Qué tiene que andar haciendo la CENER emitiendo este acuerdo? Si aquí está muy claro que la autoridad que lo debió emitir fue la CRE, ¿no? Y bueno, el artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, pues dice que la Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en el CEN, incluyendo los criterios para establecer el criterio de equilibrio entre los objetivos. La CRE expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del CEN. Acuérdense lo que les dije que es el acuerdo, es una regulación. Entonces, aquí dice, la CRE expedirá y aplicará la regulación necesaria. Otra vez, ¿por qué lo hizo la CENER y por qué están metiendo al SENACE cuando está muy claro que ellos no tienen esas facultades? Entonces, bueno, aquí, ¿por qué se ven amenazadas las energías limpias y renovables? Acuérdense que las limpias y renovables son diferentes, pero está amenazando a las dos y más a las renovables. Bueno, aquí nos vamos a tener que ir específicamente al acuerdo y a lo que dice. Hacer un poquito de análisis, leer lo que dice y hacer el análisis y bueno, cada quien tendrá sus conclusiones, estas son las mías y aquí se las comparto. El numeral 10, que es, bueno, la incorporación de energías limpias y intermitentes, y aquí quiero hacer un comentario, me impresiona mucho que la autoridad esté refiriéndose a las energías limpias como intermitentes, cuando ellos mismos en la ley de la industria eléctrica dicen y establecen cuáles son las energías renovables. Entonces, pues deja mucho que desear, ¿no? Y me preocupa, la verdad. Pero bueno, entonces, el numeral 10, que es incorporación de energías limpias intermitentes, en su numeral 10.1 dice, la integración de capacidad instalada de centrales eléctricas con energía limpia intermitente en el CEN
se mantendrá para todas las centrales eléctricas que hayan alcanzado el contrato de interconexión un día antes de la publicación de esta política en el Diario Oficial de la Federación. A ver, es decir, si no me pude a ver, primero que nada, ¿qué es una interconexión? Tú eres una generadora de energía y bueno, tienes que distribuir y transmitir tu energía. Entonces, como ya les expliqué, pues CFE tiene el monopolio de estos fierros, que al final, te digo, y está muy mal, o sea, no hemos podido también crecer la red nacional de energía porque pues estos fierros ya son viejísimos, llevan más de 60 años y no se han propuesto ser más meticulosos en cumplir con el programa de desarrollo del sector, el programa de desarrollo de la industria eléctrica, ¿no? Del sistema eléctrico nacional. Y hay otro que es el PIRCE, así se llama, con doble I, que establece cómo van a ir quitando las líneas de transmisión y distribución viejas. Entonces, yo les digo a ustedes, imagínense que llega, no sé, una empresa de energía renovable a invertir en México. Bueno, para esto se levantan estudios exhaustivos para ver si es redituable y si conviene y qué tanto riesgo hay para invertir en el país, para que luego ya cuando tienes una inversión en marcha de miles de millones de dólares, diga, no, es que si ya tienes tu planta de generación, pero no te has conectado o sea, un día antes de la publicación, pues ya no te vas a poder conectar. Y entonces, pues ahí es donde se empieza a crear esta incertidumbre de, oye, y pues, ¿qué va a pasar con mi inversión? ¿Y qué va a pasar con esto? Y es que no te vas a poder conectar. Sí, pero ¿qué va a pasar? Es que no te vas a poder conectar. Y bueno, ahí empezamos a entrar en ya un tema bien hostil, en donde se podría inclusive hablar de expropiación indirecta, expropiación directa por parte del Estado. Y bueno, sería muy, muy triste que pase esto porque de por sí Standard & Poor's y Moody's y todos nos están rankeando ya muy mal. Bueno, con esto pues nos van a rankear 1000 veces peor, ¿no? Entonces, siguiendo acá con el texto, si para alguna central eléctrica con energía limpia y intermitente, eólica o fotovoltaica, se cancela su contrato de interconexión o permiso de generación, el SENACE, a ver, ¿por qué el SENACE? Pero bueno, ahí voy para allá. El SENACE evaluará las solicitudes para que en función de la posición de ingreso y avance en su plataforma denominada CIASIC, del punto de interconexión de la solicitud y de la capacidad de alojamiento regional de su generación limpia y intermitente, considerando la confiabilidad del sistema, se determinará la viabilidad de aceptar la solicitud del estudio y continuar el proceso de este. O sea, otra vez, ¿por qué el SENACE? Si los que van a ver esos temas son la CRE, ellos son los que están facultados. Entonces, pues las nuevas empresas no van a tener una oportunidad de entrar al sistema, sino hasta que exista capacidad en el sistema y pues la CENER va a determinar la viabilidad de aceptar la solicitud del estudio. O sea, está mal. Ahora, aquí un tema bien importante, porque creo que no hemos hablado de esto, es, muchos dicen, es que ¿por qué no generamos toda la energía renovable de una vez? Y de una vez así y dejamos ya la sucia. Por una razón bien sencilla, por el tema de la confiabilidad y la intermitencia. No podemos, bueno, esa es una razón, hay otras más, ahorita las expongo, pero esa es una, o sea, no podemos determinar cuánta energía vamos a generar de manera sólida, porque pues puede cambiar el clima y pues por eso es intermitente la energía, ¿no? La energía renovable. Otra cuestión es que, como se los expliqué hace unos momentos, la energía no puede ser almacenada. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que bueno, como no puede ser almacenada, quizá las líneas de transmisión y distribución no van a aguantar la capacidad de generación que lleguemos a tener por tomar la decisión de generar la energía eléctrica a través solo de energías renovables. Entonces, pues bueno, es un tema de hacer una transición energética de una manera que no ponga en riesgo pues al país, porque al final del día pues sí se corren riesgos si se abusa de las líneas de transmisión y distribución. Ahora, pasando al siguiente numeral, el 10.2,
Bueno, también aquí hay otro tema que olvidé exponer. También está mal el 10.1 porque además de que se invaden las esferas de competencia, pues atenta contra el principio del trato no indebidamente discriminatorio en igualdad de circunstancias, que bueno, esa fue una de las promesas por las que se hizo la reforma, ¿no? Pero bueno, sigamos. Con el punto 10.2, si alguna central eléctrica con energía limpia intermitente, eólica o fotovoltaica, solicita un estudio en un punto de interconexión, zona, región o sistema en la cual ya se tienen elementos de transmisión y transformación congestionados por falta de recursos de generación para compensar la intermitencia y lograr mantener el control de la frecuencia, del voltaje y la confiabilidad y selectividad de los esquemas de protecciones. Otra vez, el SENACE, con base en criterios de suficiencia, seguridad, despacho y eficiencia económica, podrá rechazar dichas solicitudes. En su oportunidad, la CENER determinará la fecha de reapertura, de recepción de solicitudes y el seguimiento a las solicitudes en trámite. Otra vez, la CENER no tiene la facultad para determinar la reapertura de recepción de solicitudes, ni recibirlas en un principio, ni para desecharlas. Las centrales de energía eléctrica con energía limpia, renovable, las presentan por conducto de particulares interesados en obtener un permiso de generación a partir de energías limpias a la CRE, como ya se los dije. Entonces, la CENER está atribuyéndose facultades de regulación, otra vez, que no le competen. Y aquí les pregunto yo a ustedes, ¿será el principio del fin al menos en el sector energético de las renovables? Bueno, y aquí pues pueden ver, pongo a la iniciativa privada del lado izquierdo y al gobierno de México del lado derecho, porque pues bueno, digo, hace un par de semanas escribí ahí un artículo y preví que iban a haber muchos roces entre la autoridad, digo, el gobierno y los particulares, y digo, así fue. Y van a empezar estos roces y van a seguir y vamos a ver cómo se van resolviendo. Va a ser muy interesante ver si apoyan a la iniciativa privada o si siguen haciendo lo que están haciendo y emitir acuerdos pues no tan bien fundamentados y que atentan contra las inversiones que hay en el país y el sistema eléctrico nacional. Bueno, ¿qué ha pasado desde la publicación del acuerdo a hoy? Esto es en relación a lo que acabo de exponer, del principio al fin, ¿no? Les digo, empezaron muchos roces, CENER pone en riesgo inversiones por 30,000 millones de dólares. Yo tengo otras cifras, como diría alguien por ahí, ahorita se las comparto. El SENACE autoriza reactivar operaciones a proyectos de energía limpia en fases preoperativas. Digo, hubo una ola de amparos masivos. Aquí del lado derecho pueden observar, van 50 amparos de empresas al acuerdo de CENER contra energías limpias. Otorgan a empresas suspensión temporal contra el acuerdo de la CENER. Según hoy leí una nota que ya era una suspensión definitiva, pero no estoy bien seguro, pero digo, una ola de amparos y la iniciativa privada pues está muy preocupada por este tipo de cosas que ha estado haciendo el gobierno que atenta contra sus inversiones y bueno, hasta la economía del país, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, estos son un compendio de las notas que han estado publicando en cuanto al tema respecta. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de las consecuencias internacionales que pudiera traer, o bueno, que más bien ya trajo la publicación de este acuerdo en caso de seguir así como está y que no lo tumben, ¿verdad? Bueno, me van a preguntar, oye, ¿qué es esa hojita con la Torre Eiffel ahí? Bueno, es el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París, acá tenemos una imagen. No estamos viendo tu pantalla. Ah, ¿no están viendo mi pantalla? No. ¿Ya? Todavía no. A ver, qué raro. Ah, espera, ya. Aquí lo veo. Sí, ya, perdona. Yo era la que no estaba viendo. Ya. ¿Ya? Perfecto. Sí. Okay. Sí. Ok. Bueno, entonces tenemos esta imagen que es la delegación de la Unión Europea, la delegación canadiense, y les voy a explicar por qué las imágenes de cada una, ¿no? Bueno, el Acuerdo de París. ¿Por qué el Acuerdo de París? Bueno, la verdad es que
y les digo, escribí en mi tesis, hablé mucho de los certificados de energía limpias y aquí cabe un poquito mencionar algunos de los descubrimientos o hallazgos que hice a través de mi tesis, ¿no? Algunas estadísticas que utilicé ahí, que en las conclusiones se las voy a compartir, pues demostraba el compromiso de la delegación mexicana en cuanto a lo que energías renovables respecta. O sea, estamos hablando de que México al año 2018 estaba posicionado en el lugar 12º a nivel mundial para inversión en temas de energías renovables. Ahorita la verdad es que no quiero ni siquiera pensar en qué lugar estamos por todo lo que ha pasado. Y bueno, uno de los compromisos que asumió el Estado mexicano al firmar este acuerdo es que para el año 2024 México deberá producir al menos 35% de energía eléctrica a través de energías renovables. Y digo, si tenemos aquí algún especialista que sepa del tema del Acuerdo de París, me dirá, oye Diego, pero es que es soft law, o sea, no tiene tantas implicaciones legales o, ¿cómo se dice?, multas o sanciones. Y es un tema, la verdad, que nos podemos poner a debatir ahora si es soft law o no, pero la verdad es que si bien es cierto que pudiera ser considerado como una soft law, también es cierto que lo que podría pasar es que de no cumplir con estas metas que se firmaron en ese acuerdo, pues se pueden hacer bloqueos comerciales, porque así es como funciona, digo, no soy experto, pero sé un poco, así es como funciona la comunidad internacional. Yo te doy esto, pero tú me das esto. Yo hago esto, pero entonces yo te apoyo con esto. Entonces, podría ahí generarse este tipo de fricción entre los estados que sí apoyan mucho las renovables y los que no. Pues digo, también me van a decir, a ver, Brasil ya se salió de ese acuerdo y Estados Unidos, lo primerito que hizo Trump en su gestión cuando entró fue salirse, y fueron muy criticados, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Pues también se violan otros tratados internacionales que protegen la inversión. Aquí por mencionarles uno rapidísimo, pues puede ser el Telecán. Y bueno, además se genera una percepción de falta de compromiso con el medio ambiente, obviamente, porque pues lo que está proponiendo México básicamente es producir energía a través de métodos pues sucios, por así llamarles. También, les digo, falta de compromiso con el medio ambiente, sus medidas de protección y transición energética del país, porque la verdad es que es cierto, a la industria de los hidrocarburos y a los hidrocarburos les quedan 100 años a tope, ¿no? 100 años muy buenos, pero bueno, ¿qué va a pasar después de esto? El que tenga energía renovable, el país que alcance tener porcentajes de generación de energía renovable muy altos, pues son los países que yo esperaría que dominen muchas cosas. Entonces, pues bueno, se empieza a hacer así, un poco la fricción por este tipo de cosas en el panorama internacional. Ahora, también pues va a empeorar el ranking de México frente a calificadoras, como lo dije hace unos momentos, como Moody's y Standard & Poor's. Ahora, ¿por qué puse estas dos fotos, la de la Unión Europea y Canadá? Porque tan preocupante está la situación que ambas delegaciones mandaron cartas al Estado pidiéndoles juntas urgentes para tratar de solucionar y llegar a un punto intermedio con el acuerdo. O sea, sí está muy preocupante lo que está pasando porque hay mucha inversión en juego, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué pasa? Las consecuencias a nivel nacional y para los mexicanos. Bueno, primero que nada, un incumplimiento cabal de las leyes y ordenamientos, regulaciones, acuerdos y programas energéticos del país, empezando por el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Ya les había hablado un poquito de ese, el PRODECEN. Ahí se fijan las metas que tiene el país de conectar todas las líneas, etcétera, ¿no? Bueno,
también, como lo dije en la filmina anterior, poner en riesgo, bueno, el tema ambiental, ¿no? Pero por esto se pone en riesgo a la población, pues estaría violando el precepto constitucional o fundamental del derecho del mexicano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Se viene también un potencial incumplimiento en suministro de energía eléctrica, porque pues, digo, a ver, ¿para qué se crearon las licitaciones? No me dejarán mentir aquí, hay mucha gente que sabe de esto. Pues las crea el Estado porque hay tareas que el Estado pues tiene demasiado trabajo, tiene muchas cosas y no puede cumplir todo, entonces se las pasa a un particular para que él provea este servicio, ¿no? Y aquí quiero hacer un énfasis o sea, ¿por qué se hizo el acuerdo? Porque eso, si bien recuerdo, no lo mencioné. ¿De qué se agarró el gobierno para publicar ese acuerdo? Bueno, dijeron que había estado viendo fallas en el sistema debido al COVID y a la intermitencia de las renovables. Y hay que ser honestos, o sea, pues la intermitencia nunca va a dejar de existir. Por eso tiene que estar bien organizado todo el tema para que no haya este tipo de fallos. Pero bueno, esa fue la excusa que utilizó el gobierno para emitir este acuerdo, ¿no? Lo que ya les dije, pues amparos masivos contra el gobierno, ya pasó, ya se resolvieron. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí ya un tema, híjole, bien controversial, que va a estar sujeto a muchas opiniones, que por supuesto van a ser bien recibidas, pero la creación potencial de un impuesto adicional para cubrir el potencial subsidio para el suministro por parte de CFE de energía eléctrica. ¿Por qué digo esto? Porque la energía que produce CFE es muy cara y la verdad, ahorita no tengo aquí los datos bien, pero en promedio CFE genera la energía eléctrica un 50% más costosa que un particular. Entonces, CFE decía, no, es que me la venden muy cara. Bueno, pero es que hay que ver también qué tipo de energía, porque obviamente, pues no vas a comparar cuánto cuesta un megawatt hora de energía producida o generada a través de un ciclo combinado al megawatt hora al megawatt hora de energía producida a través de un abanico eólico, ¿no? Entonces, aquí se empieza a poner interesante porque, pues, en primera instancia, se prevé que va a subir el precio de la energía eléctrica, pero todos sabemos que esto tiene un costo político alto, ¿no? El hecho de subirle la energía eléctrica, pues, al ciudadano, pues, le va a pegar en los índices de popularidad al gobierno y al presidente, ¿no? Y aquí se pone más interesante todavía y les voy a decir por qué. Porque estamos yendo a contrario senso, en sentido contrario de la práctica internacional, que es subsidiar esquemas de energías renovables y no de energías sucias. Entonces, lo que está proponiendo el gobierno básicamente es, vamos a generar energía a través de métodos no tan limpios o renovables y subsidiamos el excedente de lo que ya costaba, lo subsidiamos o ponemos un impuesto adicional, cuando en realidad la práctica internacional, la mejor práctica internacional que todos hacen a nivel mundial, válgame la redundancia, es subsidiar la energía renovable por los beneficios que tiene. O sea, es mejor, ok, sí sale un poquito más cara en ocasiones la energía renovable, pues sí, pero vean el impacto que tiene en el medio ambiente, es casi nulo, a comparación de pues una planta de ciclo combinado, que bueno, la planta de ciclo combinado es el 50% de la energía eléctrica que genera CFE, una carboeléctrica, etcétera. Entonces se empieza aquí a poner interesante porque nos estamos regresando 100 años, a mi parecer, ¿no? De la reforma que iba súper bien y ahora, bueno, no, ya no vamos a subsidiar las renovables, mejor vamos a subsidiar la energía sucia. Y pues está complejo, ¿no? Ahora,
¿qué recomendaciones le haría yo al Estado? Pues desde luego contestar, dialogar y llegar a acuerdos a aquellas cartas enviadas por delegaciones como la Unión Europea y Canadá. El acuerdo ya es una realidad, ya fue publicado, bueno, digo, ya hubieron varios amparos, ya se dictaron ahí varias suspensiones definitivas, etcétera, pero no obstante es menester amortiguar el impacto negativo que este pudiera generar en la industria renovable del país. Por lo tanto, es importante que se haga un acercamiento con la iniciativa privada para conocer sus preocupaciones y de esta manera generar lineamientos en relación al acuerdo que sean lo menos gravosos para ellos. Y además, bueno, hay que recordar también que si dialogamos con la iniciativa privada, pues vamos a proyectar una imagen pues de más confiabilidad, ¿no? De, oye, estamos escuchando sus dolencias, vamos a ayudarles. Pero bueno, siguiendo, si bien es cierto que las principales formas de energía eléctrica de CFE son a través de métodos no tan limpios, según el PRODECEN, el documento del PRODECEN del 2018 al 2032, pues deberíamos generar una estrategia para mejorar la calidad de generación de CFE y así poder cumplir con la meta del Acuerdo de París. De esta manera se lograrán dos cosas. Pues la primera, lograr la meta de generación a través de energías renovables que les platiqué hace unos momentos, lo cual también está ligado, pues, obviamente, a menores índices de contaminación por gases de efecto invernadero. Y la segunda es que México se beneficiaría de una percepción más positiva en cuanto a su compromiso con el medio ambiente, la industria energética y confiabilidad para inversión en la industria. Bueno, en caso de negativa de la autoridad y en no cumplir las anteriores, como diríamos muchos por aquí, pues la opción menos peor, ¿no? Que es no generarle costos adicionales al ciudadano por esta decisión, o sea, la emisión del acuerdo. Pues el costo político de aumentar el suministro de energía eléctrica, como ya lo dije, puede ser muy alto. Entonces, una opción viable es subsidiar el excedente, que también ya medio lo expliqué, para no generar costos a través de impuestos u otros al ciudadano, a pesar de que estaríamos siendo completamente contrarios a las mejores prácticas de la industria a nivel mundial. Bueno, y aquí les comparto los datos que les había dicho de mi tesis. Bueno, según la Agencia Internacional de Energía Renovable, la IRENA, México podría producir 46% de su energía eléctrica a través de energías renovables de seguir los lineamientos originales de la reforma energética del año 2013 previos a su bloqueo. Pasaremos, como lo dije, de ser un país posicionado a nivel 12º al año 2018 para inversión energética, según Global Trends Magazine y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, UNEP, a uno de los más desconfiables a este ritmo. Y aquí yo les pregunto a ustedes, pues insisto, ¿es el principio del fin? ¿Qué va a pasar con los más de 6 billones de dólares invertidos por la iniciativa privada y sus proyectos? ¿Será el siguiente paso de AMLO la expropiación? Porque como se los dije hace unos minutos, no me dejas operar, entonces ¿qué sigue? Pues es que no puedes operar. Pues bueno, pero está ahí mi empresa parada, entonces ¿qué sigue? ¿Qué hago? Es que no puedes operar. Bueno, pues, o sea, si nos vamos a un tema de arbitraje internacional, podría hablarse de una expropiación indirecta, según el Telecán también. Entonces, también, ¿se va a ver la ciudadanía afectada por esto? Bueno, pues son cosas que no sabemos al momento, pero puede que sí, ¿no? Ahora, otra estadística que no incluí ahí, que la tengo acá, se las voy a leer, solo denme un segundo, por favor. Miren, el Banco Mundial de México predice un potencial de casi 887 gigawatts para offshore wind. Offshore es, imagínense que tienen los abanicos de energía eólica, pero están en el mar clavados o flotando. Ahí hay mucho viento siempre, entonces es una buena manera de conseguir energía eléctrica a través del aire, pero estando offshore, ¿no? Entonces,
predice un potencial de casi 887 gigawatts para offshore wind en México. Solo offshore, o sea, no se refiere a los que están clavados en tierra, ¿sí? Bueno, entonces para darnos una idea del potencial del Reino Unido, que es el líder en esta tecnología, es de 675 gigawatts. Entonces, ahí se los dejo para que reflexionen. La verdad es que, pues, está fuerte el tema y esperemos que se resuelva de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias al maestro Diego Esquer por su brillante exposición sobre el futuro de las energías limpias en México. Muchas gracias, creo que nos has esclarecido bastante el panorama. Tengo 3 preguntas, bueno, comentarios y preguntas que me gustaría hacer en estos momentos. Y sería, por ejemplo, pregunta 1 de parte de Antonio Dieck. Él dice, yo pensaba que parte del propósito de la directriz SENACE también es para utilizar el combustóleo para producir electricidad más cara y más contaminante. No sé si nos puedas ampliar un poquito sobre esto. Hay otra pregunta de parte de GHZ que dice, la energía generada mediante cogeneración eficiente no es energía renovable, pero sí es considerada energía limpia. La proporción generada considerada como energía no acredita certificados de energía limpia, y esto va a manera de pregunta. Hay otra de parte de Óscar Alfaro que dice, ¿cuál es el motivo del gobierno para promover este cambio que se acaba de publicar? Este cambio que es un poco diferente a lo que teníamos antes. Leo primero estas 3 y ahorita que Diego nos conteste las otras, leo las que están llegando al chat. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, respondiendo a la pregunta de Antonio Dieck, que dice, yo pensaba que parte del propósito de la directriz del SENACE también es para utilizar el combustóleo para producir electricidad más cara y más contaminante. No, o sea, no es como que la autoridad diga, ay, vamos a hacer nada más con combustóleo para contaminar y venderla más cara. No, pero según tengo entendido, la verdad no tengo el dato ahorita conmigo, tenemos, así como lo mencioné, tenemos muchas minas de carbón, entonces quizás sea una de las razones, como el carbón, que pues hay que aprovecharlo, quizás sea unas razones las del combustóleo para también sacar el combustóleo. Digo, esto ya son a manera más de lo que se ha estado escuchando en medios, ¿no? Yo no tengo nada confirmado, pero lo que he escuchado yo es que hay grandes índices de combustóleo y los quieren sacar, ¿no? Quieren aprovecharlos. Entonces, se podría decir que sí, pero también aquí lo que están haciendo es darle más poder a CFE, básicamente. Creo que, y quedó muy claro ahí con los argumentos que planteé. Ahora, de GCH dice, la energía generada, perdón, voy a regresar tantito. Antonio, si tienes alguna otra duda, escríbeme personalmente y creo que pusieron mi correo y con mucho gusto podemos seguir platicando de esto. Y esto va para todos, ¿eh? Adelante el que me quiera escribir, el que quiera platicar, estoy abierto. GHZ, la energía generada mediante cogeneración eficiente no es energía renovable, pero sí es considerada energía limpia. La proporción generada considerada como energía limpia no acredita CELS. Híjole, un tema bien complejo. Ahí tendríamos que ver la regulación porque dependiendo del tipo de energía y el tipo de generación, habría que ver si encuadra dentro de lo que dices. Pero hay unas que sí, y de hecho yo estaba muy en contra de eso porque decía de que, a ver, ¿cómo le puedes asignar el mismo valor, por ejemplo, a un panel solar que, o sea, un megawatt generado a través de un panel solar que a un, ¿cómo se dice? A un megawatt derivado de un ciclo combinado? Pues el ciclo combinado contamina, la energía solar no. Entonces, híjole, se vuelve un tema muy complejo ahí.
pero en parte sí tienes razón de lo que planteas ahí, ¿no? Gaby, ¿a quién más le íbamos a...? La pregunta de Óscar Alfaro, que si a lo mejor si nos puedes un poco clarificar la pregunta, Óscar, ¿cuál es el motivo del gobierno para promover este cambio, que acabas de mencionar tú, y que se acaba de publicar? ¿En qué se diferencia de lo que había antes? Pues ¿Está bien la pregunta, Óscar? Perfecto. Ok, como lo mencioné anteriormente, lo que quiere hacer el gobierno es darle más armas a CFE y quiere darle más autoridad. Entonces, básicamente creo que esa es la respuesta, ¿no? Porque pues no están favoreciendo a los demás players del mercado, solo lo están favoreciendo a CFE a través de este acuerdo que, bueno, creo que ya vieron ahí con argumentos muy sólidos que pues está mal hecho, o sea, principalmente porque pues, ¿por qué lo publicó la CNER y no la CRE? Entonces, pues están brincando los ámbitos de competencia y no debiera ser así porque precisamente el unbundling se hizo para que no pasara esto que está pasando, o sea, se tienen que respetar las esferas de competencia porque si no, pues es un desastre, entonces se meten todos, invierten, y yo empiezo a poner tarifas bien altas de transmisión y distribución para sacar a todos deslealmente. Entonces, yo creo que va más por ahí. Ahora ya, si me preguntas a mí ya una postura más personal, pues desde que inició este gobierno y en campaña hicieron muchas promesas también en materia energética y pues yo creo que va de la mano ahí de su agenda, ¿no? De regresarle al país los monopolios que tenían, pero la verdad es que ya lo vieron ustedes, digo, creo que ya tiene sus conclusiones y creo que estamos retrocediendo 100 años o no sé cuántos. Digo, es una opinión muy personal, habrá otra gente que pensará lo contrario y está bien, o sea, a mí me parece interesante este tipo de interacciones porque son enriquecedoras, ¿no? Bueno, y déjame leerte otras dos que hay. Salomé tiene dos preguntas, así que las voy a leer una después de la otra. La primera es si sabes cuántas empresas hay que se ven afectadas por esto, si se sabe cuándo si tú tienes conocimiento de cuándo se les otorgaron estos contratos, si fue antes o después de 2013. Luego hace otra pregunta que dice, ¿la apertura de inversión a particulares se da en la Constitución desde 2013? Es pregunta, hay algunas modificaciones de 1992 que hizo Carlos Salinas de Gortari, pero no manifestaba abiertamente la apertura de la inversión. ¿Puedes hacer un comentario al respecto? ¿Los contratos antes del 2013 serían inconstitucionales entonces? Y hay una, Horacio Martínez nos dice, Manuel Bartlett comenta que primero, las renovables no pagan respaldo. 2, las renovables no pagan transmisión. 3, CFE subsidia las renovables. ¿Es cierto todo esto? Más bien es falso, pero ¿qué nos puedes comentar? Okay. Y hay un comentario nuevo de Ramiro de la Rosa que dice, ¿hay riesgo para los que ya están trabajando con autocogeneración? Ok. La pregunta de Salomé, ¿sabes cuántas empresas hay que se ven afectadas? No sé cuántas hay que se ven afectadas, pero para que te des una idea, digo, ahí está en la presentación, nada más en cuestión de días ampararon alrededor de 50 empresas y esas empresas pues obviamente tienen subsidiarias, entonces pues nos da para interpretar que pues son muchísimas empresas, muchísimas, no tengo el número, te soy honesto y no te voy a echar mentiras, pero te puedo responder que hasta hace 3 días se ampararon 50 empresas. ¿Y sabes cuándo se les otorgaron esos contratos? ¿Fue antes o después del 2013? Ok. Aquí porque está ligado con tu siguiente pregunta. La verdad es que no sé cuándo se les otorgaron estos contratos. No obstante, hay ciertos contratos, pero eran muy pocos, o sea, muy pocos a comparación de cuando se habló la reforma en el 2013, que sí existían. Alguien pregunta que si son anticonstitucionales. Creo que eres tú. Sí, eres tú. No lo son.
ahí están y se pueden consultar esa información súper pública. Pero hay contratos desde antes de la reforma y después de la reforma, nada más que han cambiado un poco. Y esos contratos, fíjate, me voy a poner aquí un poquito técnico, son contratos que les llaman contratos legados. Y en la presentación no me quise meter en eso, pero cuando hablé del unbundling de CFE, había una sección que decía unidad de contratos legados. Y ellos específicamente ven ese tipo de contratos, porque son contratos que tienen políticas previas a la reforma de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Pues entra esta reforma en vigor, pero esos contratos, como son legados, como bien lo dice el nombre, legados, pues se siguen rigiendo por la ley en el momento en el que fueron firmados, ¿no? Entonces, digo, no sé si te haya respondido ahí un poquito tu pregunta, está un poquito compleja, pero sí existía un poquito de inversión en esto antes de la reforma, pero no como en el 2003. En el 2003 se de cuenta que abrieron la puerta y óranle. Empezaron las licitaciones se abrió el mercado eléctrico mayorista y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Ahora, Carlos Jaro, cogeneración eficiente y limpia aplica para hacer eso. Okay. Hay riesgo para los que ya están trabajando con autogeneración. Te soy honesto, no te tengo una respuesta, pero, híjole, yo creo que no debiera haber un problema porque pues es autogeneración, la vas a usar tú. ¿Te refieres a eso, no? O sea, vas a autogenerar, pero tú también la vas a usar. Es decir, me ha tocado ver asuntos, por ejemplo, una empresa es una planta enorme, pero ellos generan su propia, perdón, es que me fui porque estaba leyendo ahí los comentarios. Pero, o sea, tú puedes generar tu energía eléctrica para autoabastecerte. ¿Te refieres a esto? Del abasto aislado. Pues es que la verdad es que no sé, insisto, hay mucha incertidumbre. Entonces, pues vamos, solo queda esperar, ver qué sigue pasando, ver cómo evoluciona, porque la verdad es que, digo, como ahorita con todo esto de la cuarentena, ¿qué ha estado pasando? La autoridad federal, el gobierno federal dicta medidas, luego el Bronco dicta otras medidas y luego viene el alcalde Miguel Treviño a dictar otras medidas, ¿no? Entonces, esperen un poco de esto en esta industria para estos próximos días con esto. Entonces, pues así creo que respondo un poco de manera indirecta tu pregunta, ¿no? Te repito la pregunta de Horacio Martínez. Dice, Manuel Bartlett comenta, 1, que las renovables no pagan respaldo. 2, las renovables no pagan transmisión. 3, CFE subsidia a las renovables. ¿Es cierto o más bien es falso? Pues es lo que... ¿Qué nos puedes comentar? Perdón, mira, la verdad es que el punto 1 y 2 no tengo ahorita la respuesta, lo podría investigar y con mucho gusto te lo comparto, Horacio, pero el punto 3, pues lo dije mucho en la conferencia, es algo muy común que el gobierno en general subsidie la energía renovable por los beneficios que esta trae. Entonces no me sorprendería que esta información sea completamente, pues, una afirmación, ¿no? O sea, que en realidad sí le estén subsidiando de cierta manera, y fue lo que dije hace unos momentos. O sea, ¿por qué de subsidiar las energías renovables nos vamos a ir a subsidiar la energía sucia, ¿no? Porque pues no genera ningún beneficio, la verdad. Entonces, pues, les digo, se lo pongo sobre la mesa para que ustedes generen sus conclusiones. Ok, te voy a leer una última pregunta del chat. Dice, de Antonio Dieck, dice, ¿qué opinas del bloque de gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, etcétera, que van a actuar en contra de este acuerdo? Pues la verdad, o sea, yo creo que está bien que hagan un frente común, pero bueno, ya vimos, o sea, se ampararon 50 empresas o más, y les otorgaron la suspensión del acuerdo. Entonces, pues yo creo que está bien que empiecen a hacer este tipo de frentes,
porque les digo, y se los puse ahí en la presentación, la manita contra el gobierno, ¿no? O sea, la iniciativa privada contra el gobierno. Van a empezar a haber roces, y de mí se acuerdan. Así como pasó esto esta semana o la semana pasada, van a haber 1 millón de cosas más. Les pongo otro ejemplo que muchos no estuvieron enterados, pero ahí está. Recién entra AMLO al poder, ¿qué pasa? Rondas México, si quieren, métanse ahorita y vean. Se publicaban ahí todas las licitaciones en materia de hidrocarburos y las empezó a bloquear. O sea, ha sido muy inteligente el gobierno que tenemos actualmente, porque si bien es cierto que la reforma sigue en pie, esta se ha habido violentada y bloqueada de diversas maneras. ¿Por qué? Para no decir que se está abrogando. Abrogando quiere decir que pues la están eliminando por completo. Entonces, me parece muy inteligente la postura que ha tomado el gobierno en cuanto a esto y cómo ha manejado las cosas. Entonces, yo sí creo que debemos de estar preparados. Está muy bien que Canadá se haya metido, que la Unión Europea haya mandado una carta, porque tienen que estar los players unidos por si, pues, pasa algo extraordinario, ¿no? Como una expropiación. Insisto, sería el peor escenario, no solo para la industria energética en México, para la economía en general, porque se va a perder la confianza total de la administración. Perfecto, muchas gracias. Bueno, te agradezco, Diego Esquer, por tu conferencia, por habernos compartido tus conocimientos muy, muy ilustradores. Quisiera pedirles 2 cosas a todos. Una, que nos sigan en redes sociales, Centro Civitas. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter para que estén al pendiente de nuestros eventos y de las próximas Civita Talks. También invitarlos a donar para pues todos los eventos y todo el esfuerzo que hacemos. Y la última, por favor, conectar sus cámaras para poder tomar un par de screenshots y que sea como una foto grupal de todos nosotros. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos ustedes por sus preguntas, por su interés y por conectarse. Ya me peino. Ya están peinados todos, ya va. Tú nos dices, Juan Manuel. 1, 2, listo. Falta una más. Ahorita Ever les va a compartir en la página el mail de Diego. Ajá, y si nos puedes también compartir tu presentación, Diego, para ponerla disponible en la página. Claro que sí, con muchísimo. Perfecto. Bueno, pues creo que por nuestra parte es todo. Nuevamente, muchas gracias al maestro Diego Esquer y gracias a todas y todos por estar con nosotros hoy, por haberse conectado, por sus preguntas, por su interés y los esperamos en la próxima Civita Talks. Hasta pronto. Hasta luego.